Bueno, creo necesario que adelantemos un poco de temario porque realmente necesitamos cubrir ciertos contenidos que os van a ser de gran utilidad para el curso que viene. En este caso, pasamos al tema 2 que habla sobre los gases. Los gases tienen un estudio aparte dentro de la química y de la física, y para ello tenemos que, vamos a enfocar el tema teniendo en cuenta que para un gas son muy importantes tres magnitudes. La primera de la magnitud que define a un gas es la presión de ese gas. En el libro se nos explica un poco de historia de la medida de la presión. Comienza con la medida de la presión atmosférica y explica cómo se mide la presión atmosférica con un experimento, el experimento de Torricelli, y establece que como unidades fundamentales para la medida de la presión, la atmósfera, los milímetros de mercurio y los pascales. Y ahí tenemos cuál es la equivalencia entre las tres magnitudes fundamentales. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y a su vez una atmósfera es igual a 1,013 por 10 elevado a 5 pascales, es decir, 101.300 pascales. A continuación, otra de las magnitudes importantes de las que tenemos que tener muy claro para trabajar con los gases es el volumen. Presión y volumen son dos magnitudes muy importantes. El volumen, sabéis que se mide en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, hay muchas unidades para definir el volumen. Y tenemos que controlar el paso de unas a otras. Y para finalizar, otra de las magnitudes importantes que definen a los gases es la temperatura. La temperatura de un gas es muy importante controlarla porque es una magnitud muy importante para estudiar un gas. Tenéis que tener en cuenta que la temperatura normalmente la medimos en nuestra vida cotidiana utilizando la escala Celsius, es decir, grados centígrados. Pero que en física y química la temperatura en el sistema internacional y para los estudios científicos se utiliza o se emplea la escala Kelvin de temperatura. En la escala Kelvin de temperatura tenemos que tener claro que 0 Kelvin de temperatura equivale a menos 273,15 grados centígrados, redondeando menos 273 grados centígrados. Y que 0 grados centígrados de temperatura correspondería con 273 Kelvin. Por lo tanto, el paso de grados centígrados a Kelvin pues se tiene muy fácil aplicando esta formulita que aparece aquí en vuestro libro. ¿De acuerdo? Bien, estas tres variables, presión, temperatura y volumen, presión, volumen y temperatura, son lo que se llaman variables de estado de un gas y definen completamente el gas. Bien, en los apuntes que tenéis colgados en la plataforma podréis ver cómo se conjugan estas tres variables y cómo las diferentes leyes de los gases que vamos a estudiar pues tienen en cuenta estas tres variables para el estudio completo de un gas. Así que bueno, empezamos siguiendo las indicaciones que doy en la plataforma y haciendo los ejercicios que propongo. Iremos poco a poco aclarando cosas y demás. Mucha atención a los vídeos explicativos que cuelgo. ¿De acuerdo? Bien, gracias.